En noviembre de 2016, la candidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro, se vio involucrada en una controversia relacionada a los derechos de autor. Lúgaro había lanzado un video invitando al público a su cierre de campaña en la calle Serra, en Santurce. Pero el video mostraba varios de los murales pintados por artistas urbanos durante el festival Santurce Slay. En un mensaje en Facebook, los organizadores del evento objetaron el uso de las imágenes. El arte público es público, pero los derechos del autor deben ser respetados y reconocidos. El arte público no puede ser utilizado para intereses comerciales o políticos sin previa autorización. Todos los murales que componen la curaduría del evento tienen derechos de autor irrevocables. Esto no es una carta en contra de la candidata Lúgaro, es un recordatorio a todo aquel político o publicista que quiera coger pon con nuestro esfuerzo. En estos momentos, y mucho más allá de una remuneración monetaria, buscamos respeto a nuestro trabajo. La polémica de artistas urbanos reclamando derechos de autor no se limita a Puerto Rico. Esto nos lleva a cuestionar, ¿los artistas urbanos están cobijados por los derechos de autor? Y entonces, ¿cuáles son los límites de esta protección? Las dos principales leyes que impactan los derechos de autor de artistas urbanos son la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos y el Visual Artists' Rights Act. La fuente de los derechos de autor es la Constitución de los Estados Unidos, donde se dispone que el Congreso tendrá facultad para fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos. De ahí surgen los derechos de autor o copyright y las patentes. El título 17 del Código de los Estados Unidos establece que los derechos de autor son una forma de protección que se otorga a autores de obras originales. Esto incluye el renglón de las artes visuales con sus múltiples manifestaciones. El Copyright Act de 1976 proporciona el marco básico de la Ley de Derechos de Autor actualmente. Le otorga al dueño de los derechos de autor el derecho exclusivo a reproducir la obra en copias, preparar obras derivadas, distribuir copias de la obra al público, exhibir la obra públicamente e interpretar la obra públicamente. Cualquier persona o entidad que desee utilizar la obra protegida debe tener la autorización del autor o del dueño de los derechos de autor. Si la obra no está fijada en un medio tangible, no cualifica para la protección de copyright. Finalmente, en 1998, el Congreso de Estados Unidos enmendó el Copyright Act para extender la protección a la vida del autor más 70 años después de su muerte. Una vez culmina este periodo, la obra pasa al dominio público. Establecido en 1990, VARA ofrece protección para los intereses personales no económicos del autor al recibir atribución por su obra de arte visual y preservar la obra en la forma en la que fue creada. Pero hay un problema. VARA solo protege a obras de reconocida estatura artística, la cual define como arte que expertos en arte, la comunidad artística o la sociedad en general considera que posee estatura. Probar que las obras de arte como murales y grafitis cualifican bajo VARA puede ser un dolor de cabeza para los artistas urbanos. ¿Qué derechos provee VARA? Los creadores de las obras tienen el derecho a demandar para prevenir su destrucción, pero si esto ya ha ocurrido, pueden demandar por daños. Lamentablemente, los derechos bajo VARA protegen solamente por la duración de la vida del artista y no son transferibles. Por el lado positivo, no se requiere registrar un copyright para hacer una demanda bajo VARA. Uno de los aspectos más controversiales del arte urbano se centra en su legalidad. Si el artista obtuvo autorización del dueño de la propiedad para realizar la obra en su edificio, entonces la obra se realizó de forma legal. Pero si el artista realizó la obra sin pedir permiso, entonces se trata de un acto de vandalismo. La pregunta es, ¿las obras de arte urbana realizadas ilegalmente están protegidas por los derechos de autor? El caso de Villa versus Pearson Education tocó precisamente este punto. En 2002, el artista urbano Irán Villa
presentó una demanda por infracción a los derechos de autor contra Pearson Education Inc. y su casa editorial Brady Publishing, alegando que Brady reprodujo uno de sus murales sin su autorización en el libro Tony Hawk's Pro Skater 2 Official Strategy Guide. El mural de Villa se hizo de forma ilegal. Además, el artista no lo había registrado en el US Copyright Office. Por no estar registrada la obra, la Corte desestimó la demanda en mayo de 2002. En febrero de 2003, Villa obtuvo un certificado de registro del US Copyright Office y nuevamente demandó en junio de 2003. Brady presentó una moción para desestimar la demanda, esta vez argumentando que el mural en cuestión no estaba protegido por derechos de autor, ya que era grafiti ilegal. Aunque la Corte rechazó esta moción, sí aceptó implícitamente el argumento de los demandados de que la ilegalidad en la creación de la obra puede ser una defensa legítima en casos de infracción a derechos de autor. No obstante, este caso fue resuelto mediante un acuerdo entre las partes. Por esto no nos ofrece mayor claridad sobre el asunto. El caso de Anna Sagasti vs. American Eagle Outfitters se trató de una infracción de copyright por reproducir una obra en materiales promocionales sin la autorización del autor. En julio de 2014, el artista urbano David Anasagasti presentó una demanda por infracción de derechos de autor contra American Eagle Outfitters, alegando que utilizaron su mural de graffiti Ocean Grown en una campaña publicitaria global de la compañía de ropa. Este mural, ubicado en el vecindario Wynwood de Miami, Florida, fue encargado originalmente por Ocean Grown Glass Gallery. Anasagasti alegó en su demanda que la compañía utilizó su obra sin solicitarle permiso y sin ofrecerle compensación ni atribución. De acuerdo a los planteamientos del artista urbano, las fotografías de la campaña publicitaria de American Eagle mostraban a modelos posando con latas de aerosol, como si estuvieran pintando el mural, insinuando que ellos eran los creadores de la obra. Las fotografías del mural se utilizaron en la página web de American Eagle, en sus redes sociales, en billboards y en las vitrinas de las tiendas American Eagle alrededor del mundo. American Eagle y Anasagasti resolvieron el caso de forma privada en diciembre de 2014 por una cantidad de dinero no revelada. El caso de Jason Williams et al. Versus Roberto Cavalli se trata de infracción de copyright por el uso de una obra protegida en la elaboración de productos. En agosto de 2014, los artistas urbanos Jason Williams, Victor Chapa y Jeffrey Rubin demandaron al diseñador de moda Roberto Cavalli por el uso del mural de los demandantes en los diseños de la línea de ropa y accesorios Just Cavalli. Los artistas urbanos demandaron por infracción de derechos de autor, competencia desleal y violaciones al Lanham Act. Los demandantes alegaron que la línea de Cavalli y su mural eran indistinguibles, lo cual se evidenciaba por la presencia de las firmas de los artistas en las piezas de Cavalli. También argumentaron que la apropiación indebida del diseñador fue intencional, porque Cavalli sobrepuso la marca Just Cavalli, escrita en estilo de pintura en aerosol, encima del arte, y que esto creaba la falsa impresión al consumidor de que Roberto Cavalli creó el arte. Cavalli contrarrestó, alegando que los artistas fallaron en identificar algún elemento específico que Cavalli copió y usó en su colección. Sin embargo, el juez André Bureau señaló que debido a que Cavalli había utilizado la firma de los artistas en su línea de ropa y accesorios, Cavalli tergiversó el origen de la mercancía. No obstante, no se llegó a un veredicto en el caso, ya que las partes llegaron a un acuerdo el 6 de enero de 2016. Lamentablemente, la gran mayoría de los casos legales entre artistas urbanos y compañías comerciales terminan solucionados por acuerdo entre las partes. Sin decisiones de la Corte en estos casos, hay pocos precedentes que ayuden a brindar claridad a los conflictos legales posteriores por infracción a derechos de autor. No obstante, es importante que las compañías y sus equipos de mercadeo estén conscientes sobre los derechos de autor que protegen a los artistas urbanos. Infringir en los derechos de autor, ya sea por ignorancia o intencionalmente, puede resultar muy costoso para una empresa si luego surge una demanda de parte de un artista urbano.